Bueno, buenas tardes a todos. Mientras me acomodo, me presento. Agradezco la invitación a participar aquí. Primera vez que lo hago, aunque sea virtualmente, pero con mi país hermano, Colombia. Edwin, insisto, te agradezco esta invitación. Espero sea útil para todos. Yo voy a hablar de fotogrametría, la técnica de medición en imágenes. No voy a hacer un tutorial paso a paso, para eso los invito a que vayan después a mi canal de YouTube, lo voy a mostrar más adelante. Acá lo que intento es abrirles un poco la cabeza mostrando qué es lo que esta técnica puede hacer, en especial en el ámbito forense y más en particular para los que se dedican a la investigación de accidentes de tránsito. No sé si se me está escuchando bien, espero que me den el ok, pero si es así, sigo. Perfecto, perfecto. Bien, qué bueno. Esta presentación la tengo almacenada en un PDF que ya puse a disposición, así que le aviso a los que quieran tomar nota o para que no pierdan el tiempo, pueden directamente después descargarse el PDF para ver de qué trata todo esto. Yo voy a hablarles de cómo desde casos reales y concretos se puede llegar a obtener datos precisos para después continuar una investigación en un caso de un accidente de tránsito. Esto puede ser realizando una animación, haciendo alguna simulación en algún motor físico o simplemente haciendo una exportación de coordenadas para algún estudio posterior. Lo único que nos resuelve la fotogrametría es que convierte en datos puros y duros lo que parece verse en imágenes, pero que no se puede establecer con precisión. Esto va a ir rápido, así que les voy a dar un pantallazo sobre cómo tomar las fotografías en la escena, cuáles son las cosas que hay que atender y de las que preocuparse, pero no voy a hacer un detenido detalle de qué y cómo hacer cada cosa. Si eso lo podemos, si quieren después, complementar en otra presentación. Acá voy a mostrarles dos casos reales. Uno es para la medición de la velocidad en un accidente de tránsito, en donde una persona es atropellada, y esto está capturado desde una cámara de vigilancia de la ciudad. Y en el otro, cómo hacer la medición de una deformación, para obtener el perfil de deformación de un vehículo dañado, para hacer algún estudio de intercambio de energía o demás. Lo que ven a la izquierda es una animación ya superpuesta sobre el video original, y a la derecha una captura del software que yo uso para hacer estas cosas, que se llama Photomodeler, y ahí ya ven un pantallazo de qué se trata esto, que es obtener los puntos de vista desde donde se tomaron fotografías en la escena, el punto de vista desde donde se registró el video que grabó el accidente en tiempo real, cómo se recreó el plano, que es el lugar en donde se necesita hacer mediciones, y hasta ahí todo lo que muestra esta primera lámina. Como ya el amigo Miguel estuvo hablando del tema de nubes de puntos, creación de nubes de puntos a partir de fotografías, ese tema yo hoy lo voy a pasar por alto. Me voy a dedicar exclusivamente a describir lo que es la fotogrametría tradicional. Se llama epipolar porque es una proyección de la escena en 3D sobre una esfera. En esa esfera es donde se proyectan los planos de cada una de las fotografías, y lo que ven acá como cuadrados de color rojo es la posición desde donde estaba la cámara fotográfica al momento de registrar esta escena. Entonces, las fotografías se toman espaciadas entre sí, no como contaba antes Miguel para la técnica de creación de nubes, en donde las
fotografías hay que tomarlas muy próximas entre sí. Acá hay que buscar lo opuesto, que las imágenes estén lo más distanciadas posibles entre sí para reducir el margen de error. Y hay un trabajo más que nada manual acá para realizar, marcando puntos de interés en las fotografías. De eso se trata la técnica de fotogrametría a través de algún software de aplicación. En este caso, como les dije, el Photomodeler. Acá, por ejemplo, ven una nube de puntos creada por la misma técnica que mencionó antes Miguel, con una serie de fotografías muy próximas entre sí. Acá ven una secuencia en la parte baja. Esta es la parte que no voy a describir en este momento. El primer caso que les presento entonces es el cálculo del perfil de deformación desde fotografías tomadas en la escena del hecho en el momento en que ocurrió y después algunas otras fotos tomadas en el lugar de guarda del vehículo. Este es un caso complejo porque las fotografías no fueron tomadas con la intención de hacer un estudio fotogramétrico. Son fotos que describen la deformación en el lateral del lado del conductor, pero, insisto, no están tomadas con los debidos recaudos para hacer un estudio de fotogrametría. Entonces, tienen algunas fallas, además de todos los problemas que describieron en la presentación anterior. Hay partes que están fuera de foco, mal iluminadas, incluso tapadas, como se podría ver acá, en donde la parte de la deformación se ve bastante poco. Entonces, esto presenta un desafío bastante importante a la hora de marcar puntos entre fotografías y hacer un estudio de fotogrametría. Lo que les muestro acá arriba a la derecha es una serie de fotos tomadas con la intención de hacer un estudio de fotogrametría, con mucho cuidado, muy buena iluminación, una iluminación uniforme. Fíjense que prácticamente no hay sombras. El fotógrafo tomó el cuidado de no tener sombras intensas, por ejemplo, debido a la iluminación del sol. Todo el vehículo está incluido en el marco del cuadro, esto también es importante. Por la apertura y demás seteos del sistema de lentes hay un gran campo de visión y toda la foto, todo el modelo a retratar está en foco. Todo eso son técnicas de fotografía tradicional que hoy yo no voy a mencionar. Pero entonces, comparen esto del vehículo en color naranja con esto que tenemos abajo del vehículo dañado. Bastante poco, son solo 3 fotos, y también bastante pobre en calidad, encuadre y enfoque. Aún así, vamos a ver cómo podemos, desde el mismo software de fotogrametría, salvar todos estos inconvenientes. Ustedes saben que toda medición es una comparación entre una distancia conocida y una distancia que se desea conocer o calcular. Entonces, en fotogrametría, las mediciones se hacen a través de comparaciones. En este caso, estamos tratando de comparar un vehículo desconocido en cuanto a las mediciones de su parte deformada, pero conocido en cuanto a modelo, año de construcción y demás. Entonces, si medir es comparar, aquí lo que vamos a buscar como fuente válida es un vehículo similar sano. Hay diferentes formas de obtener ese vehículo. Una es dibujarlo desde estos blueprints o vistas ortográficas. Esto se consigue en internet, pero bueno, hay que buscar que las medidas sean adecuadas, que estén en escala y proporción, pero hay muchos lugares que ofrecen estas librerías. Desde acá se puede modelar el objeto en 3D, que es lo que aquí vemos en color púrpura arriba a la derecha, un modelo ya terminado en las medidas exteriores más importantes. Y también lo que ven abajo a la derecha es una nube de puntos de un modelo que se adquirió desde una librería especialmente para el caso. Esta es otra posibilidad para ahorrar tiempo en el proceso. Lo que vamos a hacer mediante
Esta técnica entonces es superponer un modelo sobre el otro, dibujar líneas que representen los perfiles de deformación y después obtener la malla en 3D o la nube de puntos, lo que sea necesario para cada caso. Esta es la ventana de trabajo del software Photomodeler. Lo que ven acá es una primera fotografía. Recuerden que yo les mencioné que no solo tenemos solo 3 fotos poco apropiadas para este estudio, sino que además... Fernando, Sí, dime. están haciendo reiteradas preguntas sobre cuál es el software que está usando. El software se llama Photomodeler. Ahora te lo voy a escribir para que quede claro, pero ya te digo, más adelante va a aparecer en una lámina. Y en la parte de arriba de lo que estás proyectando dice Photomodeler Premium 64. Ahí mismo lo dice. Sí, insisto con que voy a usar muchas palabras raras, así que les recomiendo que después descarguen el PDF para revisarlo con tranquilidad, porque alrededor de la palabra foto, que yo conozca, hay por lo menos una docena de programas, y es muy fácil confundir uno con otro. ¿Me quieres comentar algo más o continúo? No, vale, continúa. Continúo, perfecto. Bueno, este es entonces un caso complejo. Tenemos que hacer varias etapas para ir salvando los problemas que tenemos. Y los problemas son la falta de datos. Uno de los datos importantes es la distancia focal que se empleó al momento de tomar las fotografías, la o las fotografías. El software es capaz de resolver eso si le aportamos algunos puntos que se llaman puntos de control, que son estos que están viendo aquí en color amarillo, en donde el usuario, por experiencia, establece en función del objeto a medir. Yo aquí tengo cargada una sola fotografía, el modelo en 3D, que les dije que adquirí desde una librería, marco algunos puntos en el modelo en 3D y hago la misma marca en la fotografía. Y le pregunto al software que me diga cuál es la distancia focal con la que se tomó esta foto. Este es el primer paso que hay que realizar siempre. Sin distancia focal no se puede hacer nada. Este software lo resuelve, ya les digo, utilizando proyección epipolar, pero hay distintas formas de medir la distancia focal en una foto. Muchas se pueden hacer directamente por geometría, manualmente. Algunos están publicados en el sitio web que después les voy a mencionar. Este es el primer paso que resuelve el software. El segundo, incorporando ya las otras fotos, lo que hace, no lo hace el software esto, sino lo que lo hace el usuario, es marcar ciertos puntos en cada una de las fotos y vincularlos entre distintas imágenes. Por ejemplo, bueno, este extremo de la puerta trasera, en esta foto 2, es este mismo punto en esta foto 1, y es este mismo punto en esta foto 3. Así el software, ya conociendo la distancia focal del paso anterior, puede ubicar dónde están los puntos de vista desde donde fueron tomadas estas fotos, son estos en el espacio en 3D, cómo se proyectan las fotos en el modelo en 3D, que por ahora es apenas incipiente. Unos pocos puntos fueron marcados por el usuario en las fotos y vinculados entre sí. La intención es que estos puntos describan en el mayor detalle posible el cuadro de la imagen. Entonces tienen que estar bien distribuidos en la foto, no todos concentrados en un solo punto, para que el software tenga una idea general de cómo esta foto está encuadrada y cuáles son las características, sobre todo ópticas, de la cámara que se empleó. Ya cumplido ese paso en donde el software conoce la escala del modelo, gracias al modelo de referencia que estaba sano, conoce los puntos de vista desde donde se tomaron las fotos, son estas marcas como iconos de la posición de las cámaras que las retrataron esas fotos, y entonces ahora lo que hace el usuario, yo acá lo identifiqué en color amarillo, es volver a marcar puntos entre fotos, por ejemplo, no sé,
aquí la manija de la puerta trasera en esta foto, se ve aquí en esta foto y aquí en esta otra foto. Otra vez, marcando entre varias fotos un punto en el plano de cada una de las fotos, el software los puede resolver en 3 dimensiones. Por supuesto, si hubiera tenido fotos de mejor calidad y mejor encuadre, hubiera ahorrado trabajo al momento de la marcación y obtenido un mayor detalle y precisión. Aún así, esto es un modelo que tiene una precisión más que aceptable para construir el modelo en 3D. Con esto ya es suficiente para hacer un cálculo en la parte de la investigación que yo ya no realizo. Esto es lo que hace el perito en accidentes. Yo le entrego un modelo con este resultado y a partir de ahí él puede hacer todos los cálculos relativos a su investigación. Si no necesitamos un perfil de deformación, sino simplemente tomar una medida, acá les muestro cómo el mismo software tiene herramientas de medición, de marcación de cotas, muy parecidas a lo que mostró Miguel en la primera de las ponencias del día. Y acá lo que les quiero mostrar es otro ejemplo de superposición entre un modelo sano, que es el de color púrpura, que fue dibujado en 3D, en el programa AutoCAD, importado como una escala de referencia aquí en Photomodeler, y después se marcan en las fotos estas líneas punteadas que se ven aquí, que recorren el perfil de la deformación, y el software solo las devuelve en el plano, perdón, en la escena en 3 dimensiones. Acá estamos viendo una vista superior, pero en realidad lo que se está mostrando en la mitad derecha de esta ventana de trabajo es el espacio en 3 dimensiones que puede ser observado desde cualquier punto de vista. Lo que ven acá a la izquierda es una captura del programa Photomodeler operando. Esto es un tutorial que forma parte de una clase del uso ya directo de la aplicación, y acá lo que están viendo es un programa que se llama Cloud Compare, que es un programa free, gratuito, para observación de nubes de puntos. Y ahí lo que ven es superpuesto el perfil de deformación en color amarillo con el modelo original sano, que fue lo que les dije es la fuente de comparación. Acá un poco un resumen de los pasos que se siguieron para resolver esto. En cuanto a las limitaciones, lo que puedo decir así muy por encima, hay que ver para cada caso en particular cuál es la situación, pero hay una condición sine qua non que no puede permitir avanzar en un caso que es cuando las fotos no incluyen una parte sana del vehículo investigado. Si todo el vehículo está deformado o las fotos están muy concentradas en la parte dañada, no hay ninguna posibilidad de hacer un macheo con el modelo sano y poder realizar algún tipo de comparación para hacer una medición de un perfil de deformación. Por supuesto, si las fotos son de tan mala calidad o de tan pequeño tamaño que no se observan las cosas con claridad y no se pueden marcar cada punto en detalle, también se va a hacer imposible hacer ningún tipo de estudio. Pero aún en condiciones como estas, que son bastante precarias, el resultado es más que satisfactorio. Ni que hablar cuando uno tiene el auto a su disposición, sabe qué hacer con las fotos y exactamente cómo hacer el relevamiento fotográfico para obtener un resultado mejor. En un caso así, el trabajo se hace mucho más rápido y con una precisión muy por encima de la necesaria para una investigación de accidentes de tránsito. Hasta acá lo que tiene que ver con el caso de perfil de deformación. Ahora voy a pasar a hablar de la medición de velocidad en un caso de un accidente,
ustedes saben que la velocidad se calcula como un cociente entre la distancia recorrida y en el tiempo que toma esa distancia en recorrerse. Entonces yo voy a dividir esta parte en dos y me voy a concentrar en lo que es la distancia, porque tanto se puede aplicar para medir una velocidad como para medir una huella de frenado o una marca de fluido o cualquier otro punto de pericia de interés en un caso de un accidente de tránsito. Digamos que en accidentes de tránsito las escenas se pueden dividir en dos grandes grupos, uno en zona urbana, otra en zona rural. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en zona urbana tenemos un montón de objetos que pueden ser representados por formas geométricas. Es típico encontrarse con paralelepípedos, puertas, ventanas, edificios, puentes, carteles de señalización, señalización horizontal en la vía. Hay un montón de líneas paralelas, hay un montón de información para hacer un cálculo en donde está involucrada la geometría. En zona rural, a diferencia, es muy poco lo que podemos encontrar que pueda representarse por formas geométricas. Entonces ahí es muy distinto el enfoque, hay diferentes formas de subsanar esto, pero sí puedo ya anticiparles que en zona rural es muy probable que el error sea mayor en los cálculos, el tiempo empleado en el relevamiento en la escena sea mayor para tomar más fotos que brinden después más información en el trabajo en laboratorio, y en general los resultados son más pobres, ¿sí? También hay que estar cuidando que si hay viento, las ramas o la vegetación no se mueva, no tape objetos de interés. El movimiento de las sombras también es complicado. Bueno, digamos que todas las precauciones que les estoy mencionando valen también para los modelos de nube de puntos como describió en la ponencia anterior Miguel. Hay que tener mucho... Sí. Antes de que continúes, me hace una pregunta acá. ¿Cómo utilizan los coeficientes de restitución dentro del análisis de la velocidad por deformación? No, aquí no estoy hablando de nada relativo al cálculo de intercambio de energía, ni nada relativo al cálculo posterior que va a realizar quien haga la investigación. Aquí del único que estoy hablando es de mediciones en la foto. ¿Cuánto es una distancia? Eso es lo que va a ser resultado de esta técnica. Nada después de cálculos posteriores, ¿sí? No sé si era esto lo que querían preguntar. Sí, señor, ya puedes continuar. Ah, perfecto. Yo hago animaciones, simulaciones y demás, pero no es tema de esta ponencia. Digamos que cuando nos encontramos en escenas en donde la información que pueda representarse por formas geométricas es pobre, hay algunos accesorios que permiten, por un lado, acelerar el proceso de relevamiento de la escena y dar una mayor precisión al momento después de hacer el análisis por fotogrametría. Estos objetos que están viendo se imprimen en láminas que pueden ser después adosadas a algún objeto rígido, se pueden distribuir en la escena, y lo que permiten es tener puntos que el software reconozca automáticamente y eliminen todo el trabajo manual en el laboratorio. Además de que reconoce esos puntos el software, lo que también hace es marcar con precisión el centro de cada uno de esos puntos, evitando así el error que el usuario comete habitualmente cuando marca un punto en lo que cree que es el centro de algo o en la intersección de algo y resulta que no le está marcando con cuidado. Por ejemplo, si uno quiere marcar en dónde se cruza esta línea del bordillo con esta otra línea del bordillo, es muy posible que en una foto lo marque en un lugar y en otra foto lo marque en otro lugar. Aún haciendo zoom, va a haber una pequeña diferencia de marcación entre un píxel y otro píxel, y entonces eso va a contribuir después
a una sumatoria de errores que amplíe el error final del proyecto. Entonces, el usar estos puntos auxiliares, estos señales auxiliares distribuidas estratégicamente en la escena al momento de hacer el relevamiento fotográfico va a ayudar tanto para hacer más rápido el trabajo como para obtener resultados más precisos. Vamos a hablar de los inconvenientes más comunes que tenemos en imágenes de cámaras de seguridad, con las que yo trabajo habitualmente. Vale la aclaración de que hoy estoy hablando de accidentes de tránsito, pero estas técnicas también las aplico en investigación criminal, determinar la placa patente de un automotor, identificar un vehículo, identificar una persona, medir su altura o demás, se hace exactamente de la misma forma. Pero a ver, esta es una imagen típica de una cámara de seguridad en un lugar cualquiera. Lo que ven es que es un fotograma de un video, ¿sí? Entonces lo que tiene es una alta compresión, una gran parte de la escena está fuera de foco, una muy mala iluminación, de noche, con lentes de plástico, gran angular la lente, entonces tenemos un montón de problemas que nos van a complicar el trabajo. Pero el más importante, el que en muchos casos no es fatal, digamos, pero no puede ser despreciado, es la deformación de la lente porque en todas las cámaras de seguridad se utilizan lentes gran angular para tener un área muy grande de visión. Entonces, lo que yo les estoy marcando acá en color celeste es que una línea que debería verse recta aquí se ve como una curva. Y eso es producto de, acá también lo ven en esta pared, eso es producto de la deformación por el tipo de lente que se usa en estas cámaras. A ver. Todos los software, ahora no voy a hablar en particular del software PhotoModeler, sino de absolutamente todos los software que tienen alguna herramienta para hacer una medición, se basan en que primero establecen un plano en donde después proyectar un objeto que el usuario quiere medir. Incluso los que ustedes usan en los celulares, que sirven un poco para hacer bromas, pero también para medir alguna cosa sencilla arriba de una mesa, lo que está haciendo el software, antes de que ustedes hagan nada, es calcular el plano de la mesa. Algunos lo muestran con este tipo de líneas de ayuda, que aquí ven en colores. Algunos dibujan ese plano cuando el usuario marca estas líneas en los programas de los que estoy hablando. Pero absolutamente todos los programas primero determinan un plano en donde después realizar una medición. Entonces, cuidado cuando hablamos de margen de error. Todas estas ponencias, lo garantizo, terminan con que todo el mundo quiere saber cuál es el margen de error. Cuando uno va a una escena de un hecho y mide cualquier cosa con una cinta métrica, ustedes saben, el error absoluto en la medición es la distancia mínima entre unidades que tiene la cinta métrica, habitualmente 1 milímetro. Entonces ustedes ya saben que nunca van a poder hacer una medición que tenga menos de 1 milímetro, porque la herramienta de medición que ustedes usan no tiene divisiones más allá del milímetro. Eso es lo que se llama error absoluto. En toda medición con esa cinta métrica, el error absoluto va a ser el mismo. El problema es el error relativo. Y acá, en fotogrametría, de lo que siempre hablamos es de error relativo. Y el error es relativo a muchas cosas. Puede ser relativo al tamaño del objeto visto en una imagen. No es lo mismo una foto tomada por un dron a 200 metros de altura que una, como aquí ven a la derecha, en donde está tomada a menos de 10 metros de la persona que queremos medir. El área es mayor o menor. La resolución de la imagen, ¿sí? Acá la podemos ver como la distancia en píxeles de un extremo al otro de la imagen, también es variable.
La compresión de la imagen, lo que establece qué tan borroneados se ven las aristas dentro del contenido de una imagen, todas estas son razones o motivos que hacen que el error sea mayor o menor. Pero lo más importante, por favor esto grábenselo, es que el error no es el mismo en toda la foto. El error que el software devuelva no va a ser el mismo en este lugar de esta foto que en este extremo de la foto. Entonces, cuidado con esto, mucho cuidado con esto. Todos los software dan un error medio. Y uno dice, bueno, si el error medio es de 20 centímetros, si yo quiero medir la velocidad a la que circula un vehículo por esta calle, y hago una marcación entre dos fotogramas distintos, el error de medición en la distancia va a ser de 20 centímetros. No, gravísimo error. Los 20 centímetros son en las mediciones que se realicen en este lugar de la foto, en el centro de la imagen, donde se recreó este plano de proyección, gracias a estas líneas paralelas y perpendiculares, y sobre todo en fotos con gran deformación por lente gran angular como esta, en donde el efecto de la deformación por la lente gran angular en el centro es casi imperceptible. Pero entonces, insisto con esto, ustedes van a tomar este software o cualquier otro, van a trazar estas líneas de color verde, azul, van a recrear un plano desde donde hacer una medición excelente, van a estar muy contentos con el plano que dibujaron, pero si ustedes miden la altura de este señor en esta foto, van a tener un error, y si miden la altura de este mismo señor acá atrás en la vereda, van a tener otro error muchísimo más grande. Hago un silencio deliberado para que esto se lo graben. Cuidado con el error relativo en toda medición que hagan en una imagen. Voy a avanzar mostrándoles un poco cómo se corrigen algunos errores en imágenes. Y para eso hay que tener otra regla de oro, hay que tener en claro otra regla de oro. Esto ya es más relativo a videoanálisis, pero lo podemos incluir en un estudio de fotogrametría, y es cómo se captura una imagen en cualquier cámara. En este caso, una cámara digital, ¿sí? Pero esto se podría aplicar también para una vieja cámara analógica. Ustedes tienen una escena que es retratada por una cámara, luego almacenada, procesada y visualizada. Esto que ustedes ven ampliado aquí abajo es lo que ocurre adentro de una cámara cuando se registra una imagen. El rayo de luz atraviesa un sistema de lentes, eso es lo que se llama la óptica. Después, vuelvo para atrás. Después, esa luz impacta sobre un sensor. Voy a acelerar un poco esta explicación. El sensor convierte la luz en electricidad y envía esa información a un procesador. El procesador hace algo con eso y después pasa al lugar donde se comprime la imagen para almacenar. Esto que ven acá, óptica, sensor, procesador, códec, cada una de esas etapas introduce una serie de errores. Por ejemplo, la óptica introduce la deformación de la lente gran angular. Y así sucesivamente, cuando llega acá la información, ya se han acumulado una gran cantidad de problemas que impactan en la calidad final de la imagen. Yo no voy a describirles cómo se procesa cada uno de los problemas. Lo que sí les digo, algo que es clave y que muy poca gente informa a la hora de presentar software maravillosos de procesamiento de imagen, es que la recuperación de las fallas de una imagen se tiene que hacer en el orden inverso en el que se crearon. Si yo tengo una deformación por lente gran angular, es lo último que tengo que arreglar si tengo problemas. Por ejemplo, vuelvo para atrás, si tengo problemas de
compresión por el códec que comprimió la imagen, si tengo problemas porque el procesador hizo algún cambio en la coloración, si tengo algún problema porque el sensor filtró algo que introdujo una falla. El último problema que tengo que resolver es la deformación de la lente. Si yo hago las correcciones en el orden equivocado, no voy a estar procesando bien la imagen y no voy a obtener el mejor resultado. Entonces, cada uno aprenderá a usar su programa para mejorar imágenes, desde el Photoshop, el GIMP o el que quiera. Siempre tenga en cuenta estas etapas para revertir las fallas en el orden inverso en el que fueron creados. Esa es la única forma en que cada falla se puede atender en particular. Entonces, acá les doy un pantallazo de la falla típica en el caso de la medición de la velocidad de un vehículo grabado en un video. Ustedes ven acá arriba a la izquierda una cámara de seguridad en la entrada de una fábrica, un terreno privado, que retrató un vehículo circulando por detrás. Yo ahí introduje los fotogramas en los cuales el vehículo fue registrado para hacer algún tipo de medición de velocidad. Entonces, nos estamos ocupando de la distancia. Yo debería marcar un punto aquí, otro punto aquí, hacer una medida de esa distancia por fotogrametría y después dividirla por el tiempo que pasó entre un fotograma y otro para obtener la velocidad. ¿Sí? Hasta acá todo muy fácil. Ahora, el punto de vista es clave para lo que antes les decía yo, el error relativo en la medición. Yo acá les pongo una imagen en donde estoy usando una regla para medir algo arriba de una mesa, arriba de una hoja de papel apoyado en una mesa. Entonces, ¿en dónde me voy a ubicar yo para hacer la medición? ¿En un punto de vista como este? Por supuesto que no. Yo voy a ubicar mis ojos en un punto perpendicular al plano que estoy midiendo para poder determinar con precisión en dónde está la marca que yo quiero registrar. Entonces, el punto de vista ortogonal es el más apropiado para hacer una medición tradicional. Si eso lo llevamos a estos casos de medición de distancias en cámaras de seguridad, sí les puedo decir que este caso, en donde el vehículo atraviesa casi perpendicularmente al eje óptico de la cámara, es el ideal para hacer una medición de distancia recorrida. Pero fíjense, el punto de pericia en este caso era no solo la velocidad a la que el vehículo circulaba, sino también por qué carril circulaba este vehículo. Cada mano de circulación tiene 2 carriles, están viendo una vía de 4 carriles, y entonces fíjense que la misma foto va a dar un error para la medición de distancia recorrida porque es perpendicular al punto de vista desde donde fue retratada esta imagen, que sería el caso más conveniente, el de aquí a la derecha. Es casi ortogonal el punto de vista a la distancia a medir. En cambio, para saber yo en qué carril está ubicado el vehículo, estoy en el punto de vista más desfavorable, algo parecido a esto. Yo tendría que haber estado parado en este punto, mirando hacia la derecha, para al momento de hacer el registro de esta imagen, saber con más precisión por qué carril estaba circulando el vehículo. ¿Se entiende esto? Es un poco sentido común. Traducido esto en mediciones de error, lo que puedo decir es que desde la posición de una rueda en este fotograma hasta la posición de la misma rueda en otro fotograma, hay prácticamente un cuarto del tamaño del ancho de esta imagen. Si esta imagen tiene, pongámosle, Full HD, aproximadamente 2000 píxeles, hay, yo diría aquí unos 500 píxeles, y eso tiene que ver con la mínima unidad de la que yo les hablé como error absoluto en una regla o una cinta métrica al momento de hacer una medición. Tenemos 500 píxeles para definir qué distancia hay desde acá hasta acá. Sin embargo, si yo quiero saber si el vehículo está circulando por un carril o por el otro,
hay apenas, tal vez, unos 20 píxeles entre un punto y otro. Entonces el error en esa medición va a ser mucho mayor. ¿Se entiende entonces que en fotogrametría no existe el error absoluto? No hay forma de decir cuál es el error que voy a tener en una medición simplemente por mirar una fotografía. Porque va a depender de muchas variables. Incluso, en este caso, fíjense que hay una gran deformación en la vía de tránsito, no porque el terreno sea irregular, sino por la deformación óptica de la lente. Es lo mismo que se nota acá en esta línea curva del marco del portón. Entonces, si yo quiero medir cuánto mide de altura una persona parada en el centro de la imagen, voy a tener un error menor a la distancia que recorrió el vehículo y, más que nada, a qué carril voy a marcar cuando haga clic en un lugar o en otro de la imagen. Entonces, otro concepto muy importante en mediciones por fotogrametría: el error depende de qué lugar de la imagen esté analizando. Siempre hablando de lente gran angular como son las cámaras de seguridad, ¿no? Hay otros casos, como este, por ejemplo, en donde la lente es normal, hay muy poca deformación, entonces no se ve este efecto que yo tengo aquí marcado en color celeste. Fernando. Sí. En relación a la imagen que tenías anterior, consulta Fernando Díaz, que si esa distancia de los píxeles que tú manejas es concordante con el cuadro a cuadro o con el cuadro por segundo de captura. Yo hoy no voy a hablar mucho del tiempo transcurrido, porque es un tema que es bastante despreciado por los peritos que hacen investigación de accidentes. Es muy poco atendido el tema de los videos que reciben por un mandato judicial o lo que sea, los secuestros de videos en el ámbito privado, por lo menos en mi país, se hacen de una manera muy poco rigurosa. Muchas veces se graban videos con el teléfono sobre el monitor de la pantalla del comerciante que grabó un hecho investigado, y nadie se toma el trabajo ni siquiera de fijar eso para que esté mínimamente, que no vibre, digamos. Es un cúmulo de desastre tras desastre. La variable tiempo en la medición de una velocidad requeriría no solo una ponencia en particular dedicada a eso, sino más de una, ¿sí? La variable tiempo es un tema gravísimo en la investigación de accidentes porque es muy poco apreciado por los técnicos y peritos. Yo hoy solo me voy a dedicar al tema distancias. Al final voy a hacer una mención sobre los problemas típicos en el cálculo del tiempo para medir la velocidad, pero no va a ser el tema central de esta charla, ¿sí? Lamento entonces no contestar esa pregunta porque me llevaría mucho tiempo el explicarme. Acá sí quiero dedicarme a otra alerta que le quiero dar a los que hacen investigación, porque es un problema muy recurrente. Yo les hablé de los programas que hacen mediciones en la imagen y que se basan en general de un conjunto de líneas paralelas, acá las ven en color azul y color verde, que sirven para delimitar el plano donde hacer la medición. Esto tiene un área de confiabilidad y es en general la zona central de la imagen. Y sobre todo, la zona en donde están contenidas las líneas que delimitan un punto de fuga, ¿no? No quiero hablar mucho del tema geometría, pero digamos, entre estas dos líneas verdes hay un área de confianza que es esta. Ahí es donde el error va a ser menor. Cuanto más nos alejemos de esta zona, el error va a ser mayor. Entonces, cuidado cuáles son las líneas que el usuario elige para hacer estas marcaciones en el plano. Es muy tentador, aquí, en este caso, usar estas líneas porque son las que delimitan un espacio de un estacionamiento y a menos que la haya pintado un loco, todos sabemos que tienen que ser líneas paralelas. Entonces el usuario va a decir, perfecto, estas dos líneas son paralelas, le digo al programa, vamos a trabajar con estas líneas.
Perfecto. Pero resulta que el punto de interés en este caso es medir la velocidad a la que circula un vehículo por esta calle. Les garantizo que el error va a ser abismal si ustedes usan estas líneas para después hacer una medición acá. No solo por el tema ya mencionado de la deformación de la lente, sino porque los algoritmos que producen un plano en función de estas líneas no pueden resolver nada en esta zona periférica. El error va a ser abismal, no es lineal el error, no es algo que uno pueda apreciar en función de la distancia de aquí hasta acá. El error es tremendo en la periferia con relación al centro de la imagen o el centro donde uno hace una demarcación. Entonces, en esta imagen de la derecha se marcaron estas baldosas porque son notables y son paralelas, pero también porque están en el centro de la base del objeto que se quiere medir. No pueden hacer una marcación en un rincón y después medir en otro rincón, porque no van a tener ni la más remota idea de qué error están usando en sus cálculos. Bueno, acá en estas dos imágenes de abajo, lo que estoy aprovechando es para mostrarles que un mismo accidente fue retratado desde una cámara en una esquina y desde otra cámara en la misma esquina, pero apuntando en una dirección perpendicular a la anterior. Entonces, acá se ve claramente lo que yo mencioné. Esta línea amarilla muestra la trayectoria del móvil. Si uno quiere medir la velocidad a la que se desplaza, tendrá que tomar dos fotogramas del vehículo incluido dentro del área de la imagen, pero por supuesto el error va a ser mucho menor en esta vista que en esta vista, en donde el vehículo parece venir prácticamente en la misma dirección que el eje desde donde estoy observando la imagen. ¿Sí? Entonces vamos ahora ya a entrar con estas directrices en el caso que estamos investigando. En la ciudad de Buenos Aires hay un sistema de transporte público que se llama Metrobús, copiado un poco de los amigos colombianos. Acá lo hicimos como siempre hacemos todo, copiando, pero no copiándolo bien. Entonces tenemos algunos problemas. Es cierto que se ha ganado en velocidad de circulación, pero hay zonas en donde el transporte público circula por carriles inversos al sentido tradicional del tránsito, ¿sí? Una mano va a la derecha, otra a la izquierda. Esto ha traído mucha confusión en los peatones y están apareciendo una serie de atropellos que se hizo necesario investigar. Hay un ingeniero aquí en Argentina que se llama Aníbal García, que es un gran amigo y es un maestro, y yo estoy colaborando con él para ver qué información se puede sacar de los accidentes que han sido grabados en cámaras de seguridad, como esta que ustedes están viendo arriba a la izquierda. Esta es otra, por ejemplo, donde se ve algo parecido. Este es un video que fue grabado, como les dije antes, con un teléfono filmando el monitor que reproduce el video. Hay una tremenda vibración en la imagen, hay una vista en perspectiva que está introduciendo error. Entonces, bueno, este ya es otro tema que no voy a explicar hoy. Hoy me voy a concentrar más en lo que sería medir la distancia que recorre cuadro a cuadro tanto el vehículo embistente como el peatón que ha sido arrollado. En el cálculo de esta velocidad de atropello, tanto vale calcular la velocidad del vehículo que se traslada, así como también la parábola que describe el peatón al ser arrollado. Entonces, las dos cosas se pueden medir a través de la fotogrametría.
Si yo dispusiera de un escáner 3D, lo ideal sería ir a la esquina en donde ocurrió el hecho, hacer un relevamiento, obtener una nube de puntos y usar esa nube de puntos como una escala de referencia para después superponer el video en cuestión. En este caso eso no es posible, incluso esto es un accidente que ocurrió hace ya unos años, entonces la fisonomía del lugar no es la misma. Hay que plantearse una buena estrategia para hacer un relevamiento fotográfico en el lugar. Y con ese relevamiento fotográfico, recrear algunos puntos en 3 dimensiones que sean la referencia para nuestra medición. Un poco comparado con el caso de la deformación, del perfil de deformación, esto sería como conseguir el vehículo sano, vamos a comparar con el vehículo dañado. Entonces, acá es clave establecer varias técnicas para hacer un relevamiento fotográfico que sea útil. Entonces, acá, por supuesto, me voy a valer de toda la explicación que ustedes escucharon en la ponencia anterior a la mía. Hay un montón de temas relativos al encuadre, la iluminación, el enfoque, que valen para este relevamiento también. Pero básicamente lo que les digo es que lo que tenemos que tratar es de incluir en la imagen la mayor cantidad de puntos con alto contraste para después encontrarlos fácilmente al momento de hacer marcaciones en el software de fotogrametría. Entonces acá ven que hay muchas marcas que yo hice. Esta es una clase que yo armé porque con unos alumnos hice este trabajo en tiempo real. Entonces acá lo que les armé es una lista de cómo ir a la escena, cómo caminar por la escena con la cámara para hacer el retrato lo más fidedignamente posible. Una de las cosas que es condición para poder avanzar es la de tener una escala de referencia. Entonces acá ustedes ven que yo hice una medición en la escena de esta línea roja en particular, y no es una decisión arbitraria o caprichosa. Esto sí tiene que ver con una estrategia de trabajo. Como el vehículo circulaba en la misma dirección que esa línea roja, una distancia medida próxima al lugar de interés y además en la misma dirección de la distancia después a ser medida, es lo más conveniente para este caso. Entonces, se hace evidente que saber la distancia entre dos baldosas no ayuda en nada a la hora de medir la altura de este señor. Lo que se usó en este caso fue la altura de la puerta. Acá no está incluida porque yo recorté la foto, pero se veía en la foto original completa la puerta. La línea naranja marca la altura de la puerta, no me acuerdo si la naranja o la amarilla, en donde fue medida en la escena e incluida en este software para después hacer la marcación de la altura de esta persona y establecer sus dimensiones. Entonces, otra vez, estamos usando una escala en la misma dirección del objeto que queremos medir, en lo posible próximo al objeto que queremos medir. Esa también es una regla de la fotogrametría. En este caso, no me interesa saber la altura de un edificio porque es más conveniente medir algo en la dirección en donde yo después quiero hacer una medición. Acá una salvedad. No lo escuché a Miguel hablar de este tema, seguramente no lo mencionó, porque es un tema por ahí en donde hay, cuando uno hace una descripción muy detallada de estas técnicas, pero sí les digo que a diferencia de un escáner 3D que releva una escena con un error absoluto, así como la cinta métrica, la menor escala es de 1 milímetro, en un escáner láser la menor escala es la distancia entre dos marcas, ese error es el mismo en todos los puntos de la escena y en cualquier relevamiento que haga. Entonces, el error en la medición, en midiendo en cualquier dirección en los 360 grados de una nube de puntos obtenida con un escáner láser,
el error va a ser siempre el mismo en cualquier dirección. Cuando uno hace una nube de puntos o un modelo en 3D a través de cualquier técnica de fotogrametría, otra vez, la nube que se obtiene no es de hierro, es, digamos, de plástico o de goma. Lo que quiero decir es que el error no es el mismo en todos los lugares en donde uno quiere medir. Entonces, elegir una escala cerca del lugar a medir después y en lo posible en la misma dirección en la que luego el vector quede definido para la medición es lo más aconsejable. Esto en cuanto al relevamiento de la escena. Vamos a ver en qué etapas se divide el trabajo en el laboratorio. Con esto me refiero al trabajo hecho con el software Photomodeler o el que tengan ustedes a disposición. Y otra vez, este es un caso complejo, muy complejo. No se trata de fotos que uno tomó deliberadamente para medir algo, sino de un video de mala calidad, en una escena que fue retratada mucho tiempo antes de que yo accediera al sitio. Esto ocurrió en mi ciudad, en Buenos Aires, pero ya les dije antes, muchos años atrás. Entonces, las condiciones son bastante desfavorables. Esto hace que el trabajo de laboratorio sea más complejo. Y se divide en dos etapas, básicamente. Por un lado, ya les dije, recrear la escena de manera básica para tener unos puntos en 3D que después me sirvan como dato para hacer mediciones en el video. Esos puntos están marcados todos acá en color blanco. Líneas blancas que delimitan senda peatonal, las líneas rojas que les mencioné antes, y hay otras líneas marcadas en otras partes de la escena que aquí no se llegan a ver. Lo que ya aprovecho para mostrarles dentro de la ventana de trabajo es que cada uno de estos planos es el retrato del plano de cada fotografía visto desde el lugar donde esa fotografía se retrató, apuntando, por ejemplo, en esta dirección. Y por eso esto es lo que muestra. Y acá aproveché para marcar un punto cualquiera dentro de estos que yo llamo puntos de control, y como ven, de este punto parte un rayo en dirección de cada una de las fotografías en donde ese punto fue marcado, y fíjense que ese rayo atraviesa el plano de la foto justamente en el punto de interés. Ese es el trabajo que el laboratorista tiene que hacer para proveerle al programa de la información para que recree ese punto en 3 dimensiones. Como ven, este punto está marcado en, creo que eran como 9 fotos. En realidad, con 2 fotos ya basta para retratar un punto en 3 dimensiones, porque se da justamente en la intersección de estos dos rayos, por ejemplo, pero el hecho de tenerlo visto desde muchos puntos de vista refuerza el resultado y reduce en mucho el margen de error. Por eso es que al momento de retratar esta escena, yo me concentré en recorrerla, ¿sí? Por ejemplo, esta senda peatonal, viéndola desde diferentes puntos para después tener la mayor cantidad de fotografías mostrando la zona de interés. Acá lo explico para una senda peatonal, pero lo más importante que tiene esta escena son estas 3 líneas rojas que están en el centro del cuadro, y es lo que acá ven delineados en color blanco. Estas 3, y en particular uno de esos puntos está marcado acá. Entonces, la primera etapa de este trabajo es crear un proyecto en Photomodeler en donde se incluyan las fotografías de interés. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fotos. Todas muestran la zona central desde todos los puntos de vista perimetrales, y marcando estos puntos en cada una de las fotos es que se llegó a recrear este plano y cada uno de estos puntos de vista. Terminada esa etapa,
ya se obtiene lo que ustedes están viendo acá y que Miguel mencionó también. Él lo mencionó en el caso de vuelos por drones, o creo que Edwin, tú también lo mencionaste, el tema de un ortomosaico. Aquí no se trata de un mosaico de fotos, sino directamente de una rectificación en un plano en particular, en este caso el plano del suelo, de cada una de estas vistas que vimos antes acá. ¿Cómo se llegó a componer este plano con esta textura? Porque el software sabe cómo se ve desde cada uno de estos puntos de vista, entonces lo proyecta en este plano que yo dibujé en el suelo y así se obtiene esta ortorrectificación que se ve a la derecha. Esto es muy interesante, yo les estoy mostrando a la par la misma imagen de Google Earth o Google Maps. No es exactamente la misma, pero tiene la misma resolución. Así que fíjense a la izquierda qué borrosa se ve la imagen, aún tomada con la mayor resolución que Google Earth propone, que es de 4000 y poco de píxeles de ancho. Esta imagen de la derecha aún no ha sido trabajada hasta todo lo que se podía, creo que tiene 20.000 píxeles. Y el nivel de detalle, si ustedes después lo abren en el PDF, creo que lo van a poder hacer algún zoom, para ver qué calidad tiene esto en los vértices, en las aristas y en la alta definición que tiene. Les digo que esto compite directamente con una foto retratada con un dron desde, pongámosle, 50 metros de altura, que es lo típico en casos como este, ¿sí? 50 es un lujo, en zona urbana a veces hay que hacerlo desde más alto, así que sí les digo que esto que está tomado con fotografías desde la periferia de esta esquina rivaliza en calidad con lo que se puede obtener con un dron haciendo el relevamiento tradicional. Sí. En este caso, esto fue opcional. La vista ortográfica no es importante para el cálculo que hay que hacer más adelante, pero sí sirve para una animación, que es lo que van a ver más adelante, para usarlo como fuente de vista para después recrear la animación del vehículo y de la víctima. Entonces, les mencioné que tuvimos una primera etapa. Esa etapa nos devolvió todos estos puntos que acá se ven en color gris, que son los llamados puntos de control, que vienen a ser la famosa nube de puntos que yo hubiera obtenido si contara con un láser escáner, ¿sí? Esto que ven a la izquierda es una de las fotos, no, perdón, ya es un fotograma del video del accidente en cuestión, y usamos todos esos puntos de control para calcular tanto la posición desde donde se tomó esa imagen como de las características de la lente y distintas características técnicas de la cámara. Distancia focal, punto principal, otra serie de variables que no los quiero complicar mucho, pero digamos que lo que más les interesa a ustedes ahora es saber que ya se dispone de suficiente información para calcular la deformación de la lente. Y esto entonces lo que permite es calibrar la imagen. ¿Se puede medir sin calibrar? Sí. En muchos casos yo lo hago y los resultados son apropiados. Pero sin calibrar siempre se va a obtener un resultado menor en calidad, en precisión, en todas las variables que importan al momento de hacer un cálculo. Si no se calibra la imagen, el resultado va a ser más pobre. Entonces acá yo les voy a mostrar que gracias a todos estos puntos que me llevaron un trabajo bárbaro de laboratorio, yo ahora estoy en condiciones de calibrar la imagen. Puede ser una foto o en este caso un fotograma de un video. Lo que ven a la izquierda en un marco de color amarillo es el contenido del fotograma y ese mismo
cuadro a la derecha lo ven proyectado en la escena en 3 dimensiones desde el punto de vista de donde ese cuadro fue retratado. Esta entonces sería la etapa 2 del proceso. El software ya está en condiciones de hacer una medición en ese video a partir de avanzar en el tiempo para ver las diferentes posiciones que fueron tomando los móviles en investigación. Y acá permítanme usar esa metáfora, pero a este buen señor que falleció lo voy a llamar un móvil, porque es un multicuerpo en movimiento. El otro objeto de interés es el vehículo, que aquí ya está detenido, el autobús a la izquierda. Lo que ven a la izquierda es el fotograma original, lo que ven a la derecha es la imagen, esto es un término más técnico, pero se llama idealizada, que quiere decir que ya ha rectificado la deformación de la lente gran angular. Eso es algo que el fotomodeler hace con muchísima precisión. Es una de las razones por las cuales yo, que he usado todos los programas de fotogrametría conocidos, me decidí por este ya hace muchísimos años. La rectificación de una imagen en fotomodeler no tiene comparación con ningún otro software que yo conozca. Ustedes ven que las líneas se ven del perímetro de la imagen, se ven curvas en la dirección opuesta a la deformación de una lente gran angular, y justamente eso lo que hace es rectificar las curvas que antes se veían, acá apenas lo pueden percibir, pero una línea recta se ve con una cierta comba, y acá se ve recta gracias a esta deformación. Cuidado, Photoshop y todos los programas de edición de imagen fija tienen rectificaciones de lentes gran angular. No es lo mismo que esto. Ustedes ven que esto no se hace en el centro de la imagen, como lo hace cualquier software de rectificación. La imagen está desplazada hacia arriba, y eso tiene que ver también con otras propiedades de esta imagen, que son no solo la deformación de la lente gran angular. También tienen que ver con el punto principal y otras cuestiones técnicas. Pero no importa ahora que las entiendan, pero sí perciban que esto no está realizado desde el centro de la imagen, y eso tiene un fundamento técnico. Entonces, esta diferencia, ¿sí? ¿Ven? Aquí una pequeña distancia y acá más del doble, hace que si ustedes quisieran hacer una medición en esta imagen sin hacer esta rectificación, imagínense el error que estarían introduciendo al marcar 2 puntos cualesquiera cuando no están considerando esta deformación. Cuidado con esto. Yo estoy describiéndoles a ustedes la técnica de medición de fotogrametría, y parece que les estoy tirando un balde de agua fría, porque no les hablo más que de los problemas que tiene. Pero bueno, yo soy un usuario final de este software o de cualquier otro, y lo que intento es de prevenirlos a ustedes de todos los problemas que esto tiene, porque en realidad, si ustedes están atentos a esos problemas, los van a poder resolver. El problema es cuando no los contemplan, cuando no los tienen en cuenta. Perdón. Esta ya sería la etapa final del proceso, en donde lo que les voy a mostrar es la ventana de trabajo del photomodeler con el fotograma idealizado a la izquierda, con una serie de fotogramas, creo que son 76 en total, y acá estamos en el 63, que van a ir avanzando uno por uno. Y lo que yo les marqué ahora, por ejemplo, en color púrpura, es la posición del centro de masa de este multicuerpo en movimiento, que es el buen señor víctima en el atropello. Esos puntos se marcan en cada uno de los fotogramas, por supuesto haciendo un buen zoom en la imagen para marcarlos lo más precisamente posible, y el software los retrata en 3 dimensiones. Acá lo que están viendo es una vista superior, una vista en planta de esos mismos puntos. Lo que aquí ven en color rojo es lo que aquí se ve en color púrpura.
Lo que ven acá en color blanco son los puntos del extremo delantero derecho de este autobús. Fíjense cómo se nota que va perdiendo velocidad porque la distancia es mayor entre fotogramas cuando entra en cuadro, que serían estos puntos de acá, y cuando ya se va deteniendo hasta llegar a este punto final acá. Esos puntos entonces se van marcando fotograma por fotograma y se obtienen tanto las coordenadas en X y Z como una trayectoria, en el caso que esto fuera a ser, por ejemplo, la línea que anima un móvil en cualquier programa de animación, Blender o cualquier otro. Entonces, yo voy a avanzar este video, que es simplemente una captura de cada fotograma. Ustedes van a ver acá a la izquierda que se mueve la víctima desplazándose por el suelo, y acá ven cómo va avanzando el puntero de mi mouse, retratando en dónde se encuentra en cada instante de tiempo. Entonces esto vale tanto para la víctima como para el vehículo para calcular la velocidad al momento del accidente. Lo que el ingeniero García quería, en definitiva, no es eso que vieron antes, sino esto. Es la parte más aburrida, pero la más importante. Una planilla de Excel que diga en XY dónde se encontraba el autobús y dónde se encontraba el peatón, con referencia a un centro de coordenadas elegido estratégicamente. Entonces, acá a la derecha están viendo las diferentes vistas de la animación que yo hice en 3D Studio Max. En este caso no importa mucho en qué software, pero valiéndome justamente de esta planilla de Excel, que es la clave de todo este trabajo. Acá ven una gráfica que representa en naranja el desplazamiento en X, o sea que es el desplazamiento al principio el peatón está en la coordenada 0, avanzando, a ver, en vista en planta, en esta dirección. Por supuesto, los ejes son arbitrarios, ¿no? Y yo los establecí en función del interés que este ingeniero tenía para este trabajo. Un eje Y es el de la dirección de marcha, un eje X es el perpendicular a él en el plano del suelo. A partir del momento en que entra en contacto con el vehículo, que es este, empieza a desplazarse prácticamente en la misma dirección y casi a la misma velocidad, hasta que al final se detiene. Entonces, esta planilla de Excel es todo lo que importa en todo este caso que les mostré. Un comentario adicional para terminar de confundirlos. Perdonen mi maldad. Es esta imagen que están viendo. Si ustedes quisieran medir un vehículo en movimiento, ustedes lo harían siempre con relación al plano del suelo, como sería el autobús este desplazándose de izquierda a derecha. Son estos puntos que ven acá y que ya les mencioné antes. El problema de este caso, y que lo hace mucho más complejo, es que el centro de masa de este buen señor no permanece constante con relación a la altura hasta el suelo. Se está moviendo no solo en coordenadas XY, sino también en altura. Entonces, es muy importante la estrategia de este trabajo, en donde uno establece en qué plano va a proyectar los puntos que va a marcar. Ustedes ven acá un plano en color rojo, en donde está contenida la trayectoria del peatón cuando camina en la etapa previa antes del contacto con el autobús. Y ven un plano en color azul que fue dibujado por mí deliberadamente porque es el lugar que contiene la línea de la trayectoria del centro de masa del peatón, ubicado más o menos en el ombligo, por decir algo, en la cadera de esta persona. Y fíjense que en altura está bajando hasta que llega a hacer contacto con el piso en este lugar.
Entonces, estos puntos están marcados sobre la foto, pero proyectados sobre este plano. Ese es otro tema que volvió muy complejo este caso, porque no era solo marcar puntos en la foto, sino también establecer en qué plano estaba la trayectoria del objeto a medir. Insisto, medir un vehículo es mucho más fácil porque uno siempre marca algún extremo con relación al plano del piso, pero no era la situación de este buen señor en particular. Por último, a partir de acá, cuando el peatón entra en contacto con el piso, no me refiero al peatón con sus pies, sino al centro de masa, ya no necesito este plano porque puedo hacer las marcaciones en el plano del piso sabiendo que no estoy cometiendo un error al momento de hacer la proyección. Entonces hay 3 etapas en la marcación de la trayectoria de este señor. En rojo, cuando se desplaza caminando; en celeste, cuando se produce la parábola, cuando ya entró en contacto con el autobús; y aquí también en celeste, pero fuera del plano, cuando ya directamente el peatón se desplaza sobre la calzada. No sé cómo estoy de tiempo. Creo que estoy alrededor de 1 hora. A ver. Según mi reloj me quedan unos 15 minutos, ¿puede ser? Sí, señor. Perfecto. Sí, señor, así es, exactamente. Bueno. Entonces, primero les voy a mencionar el resumen y después voy a ir a lo que les dije que les iba a comentar como un pantallazo, que era la variable tiempo. ¿Cuáles son las limitaciones en un proyecto como este? En general, en videos grabados a la noche, es muy difícil establecer una velocidad por este método. Tengo, creo, más de un video en YouTube donde explico qué hacer en videos nocturnos. También se pueden resolver, pero no con esta técnica que estoy mostrando hoy, acá y ahora. Recibo muchos casos de videos nocturnos y las complicaciones ahí son otras, ¿sí? Los desafíos son otros. Pero insisto, no quiere decir que no se puedan resolver. Pero lo más importante es que todas estas cámaras, todas no, la mayoría son de muy mala calidad, la compresión es altísima porque los municipios tienen muchas cámaras, necesitan transmitir en tiempo real para hacer prevención, y entonces usan unas formas de compactar los videos que introducen errores muy grandes al momento de almacenar la imagen. Entonces esa es una limitación importante. Y la otra, la que insistí tanto hoy, con el tema de las lentes gran angular, que son características de toda cámara de seguridad. Pero entonces, voy a dedicarle unos minutos a esta parte que, como les dije, requiere otra ponencia, que es la medición del tiempo, que ustedes ven es la otra variable a considerar al momento de calcular una velocidad. Cuidado con esto. Es lo que más errores produce porque es a lo que menos atención le prestan los peritos. Los videos tienen varias fallas que son inevitables al momento de retratar un objeto en movimiento. Algunas se ven acá de manera exagerada, pero en donde ustedes no las vean no quiere decir que no existan. Entonces hay que tenerlas en cuenta. Los videos en general de cámaras de seguridad se graban con lo que se llama un multiplexor, que hace que desde varias cámaras se consigan fotogramas intercalados y se almacenen en un único archivo. Y eso es algo que en general los que después van a tratar de conseguir una captura de esto para introducir el video en una investigación criminal o en una investigación de un accidente, no tienen en cuenta. Cuidado con que hay diferentes formas de almacenar una imagen y si no son tratadas como corresponde, puede pasar lo que ustedes están viendo acá, que una imagen se deforme simplemente porque no se tuvo en cuenta que había 2 campos diferentes en un mismo fotograma almacenados. Entonces, esto es un error típico al momento de hacer una captura de un video almacenado en algún sistema de, no sé, cámaras de seguridad X.
Entonces, ustedes no lo perciben acá, si yo les muestro solo un medio fotograma, pero sí hay una gran deformación y entonces medir una distancia en un fotograma como este va a introducir un error importante. Otro problema que es común te les diría hasta el día de hoy que yo conozca casi todas las cámaras de seguridad es que graban de forma interlaceada. Interlaceada quiere decir que hay dos campos diferentes compuestos en una sola imagen. No quiero hablar más de ese tema, requeriría otra clase. Pero lo que produce el interlaceado o entrelazado, si lo digo más correctamente, es ese serrucho que se ve en las líneas en diagonal. No sé si lo alcanzan a percibir ustedes. Ese entrelazado, propio de toda o de la mayoría de los videos de cámaras de seguridad, ¿es una falla? No, es una característica que si el perito conoce y la considera, puede incluso servirle para calcular la velocidad de desplazamiento. Porque el entrelazado, por ejemplo, en la ventana, no debería ocurrir si no fuera porque la cámara se está moviendo. Acá hay una cámara que está siguiendo el movimiento de este vehículo amarillo. Yo acá no lo introduje, solo estoy mostrando un fotograma. Pero este entrelazado es diferente al del vehículo. Y ese entrelazado me puede dar una idea de la velocidad del movimiento, tanto de este vehículo con relación al suelo, como de la cámara, porque tiene este entrelazado una ventana que todos sabemos forma parte de una construcción sólida y fija que no se debería mover. Entonces, hay una forma de usar el entrelazado para calcular la velocidad de un vehículo en movimiento, suponiendo que no tenga ninguna otra referencia de la cual valerse para medir. Otra característica interesante de los videos, en general de los videos nocturnos, es esta, que es que las luces, objetos con un alto contraste y muy concentrada la iluminación, se estiran en la dirección del movimiento. Y eso tiene que ver con la apertura al momento de capturar cada fotograma. Entonces, si uno conoce la velocidad en la que se están grabando los fotogramas, cuidado que la velocidad de reproducción de un video no tiene nada que ver con la velocidad de obturación de la cámara. Es un dato técnico diferente. Pero si uno conoce esa velocidad, el tiempo en que está abierto el diafragma de la cámara, en el caso de que fuera un diafragma común, puede ser un diafragma electrónico, no quiero meterme en tanto lío, pero lo que quiero decir, si uno conoce la velocidad, el tiempo en que está introduciendo luz en el sensor la cámara, puede calcular qué distancia recorrió este objeto, medirla por fotogrametría y a la vez calcular la velocidad a la que se desplaza este vehículo. Yo muestro este caso, por supuesto me van a decir, bueno, pero ¿por qué no lo miden con relación a la marcación en la calzada? Claro, la marcación en la calzada es un dato mucho más relevante a la hora de medir una distancia recorrida. Pero hay casos en los que la única información que tenemos en un video es una luz en movimiento y hay formas de medir y calcular la velocidad. Bueno, tendría que hablar un poco más sobre este caso, pero prefiero darles más tiempo a ustedes si tienen preguntas y les dejo esta lámina que también está incluida en el PDF que de alguna manera les van a hacer llegar sobre esta ponencia. Muchas gracias. Quedo entonces escuchando preguntas si es que tienen alguna. No sé si me las van a... Sí, Rafa, muchas gracias, hermano. Muy amable, muy bacano todo lo que tenía usted preparado para el día de hoy. Hablar especialmente de este tema que es tan influyente de la grabación de videos y obviamente obtener la velocidad a partir de ellos, que siempre tiene su complejidad, ¿no? Entonces, Rafa, para por favor leer algunas de las preguntas que, aunque de todos modos, con las últimas presentaciones usted nos ha ido dando esas respuestas, pero ¿cuáles serían las más significantes? Bueno, vamos a mirar acá tenemos alguien le pregunta, Fabricio, ¿qué
Usted trabajó con el programa Tracker. De ser así, ¿qué opinión le merece? ¿Es factible utilizarlo con fines forenses? La- Para hacer traqueos el tracking es marcar en una imagen un punto y decirle a un software que siga el movimiento de ese punto a partir del avance o retroceso de una serie de fotogramas de un video. Eso se llama tracking y la técnica es video tracking. Yo para eso uso un software en particular que se llama SynthEyes. En mi canal de YouTube tengo varios videos publicados sobre esa técnica y justamente ahora estoy usando este software, SynthEyes, para medir la velocidad de un autobús. Otro más de todos estos, yo apenas aquí llegué a mostrar dos, pero tengo otros casos de accidentes, de atropellos de peatones en el Metrobús, en donde la cámara, la única cámara disponible es la que está sobre la cabeza del conductor mirando hacia adelante. Entonces, para casos de cámaras, las que se usan de tipo dashcam, que son las cámaras que se ponen en el tablero y que cada vez se hacen más populares, hay que usar estos software de traqueo, de video tracking, para calcular la velocidad relativa del movimiento de la cámara en función de lo que se va observando que se desplaza en la calle. Todos los software de tracking funcionan parecido. Algunos son más o menos complicados, algunos son más o menos precisos. Pero digamos, siempre que sea un software que haga tracking en 3D, la técnica va a ser la misma y el resultado va a depender no del software, no de la herramienta, sino de la mano del operador. En los videos, en los traqueos, en un video tracking, no alcanza con los pocos puntos que yo marqué en este caso que mostré. Se usan decenas, si no cientos de puntos. Y ahí es donde empiezan a aparecer muchos errores, porque, por ejemplo, uno puede estar siguiendo la hoja de un árbol que se mueve por el viento y entonces el error introducido va a ser muy grande. Entonces, esos cientos de puntos tienen que ser supervisados por un usuario experimentado que permita separar la paja del trigo. Por eso digo que no me importa tanto qué programa usen, sino de que sepan bien qué están haciendo. Vayan a mi canal de YouTube, busquen los videos que hay ahí sobre el tema y cualquier cosa vuelvan a preguntarme si les parece que tienen alguna duda sobre esto, que es otro tema y muy interesante, traqueo de videos. Listo, no tengo, así voy a darle la palabra a Asus, que está levantando la mano porque en el chat no tengo más. Ah, bien, bien. Asus, ya ahí tienes sonido. Buenas tardes, ¿me escuchan? Un poco bajo, pero sí. Ah, no, pero la pregunta inicial, bueno, no era para el último ponente, sino que la tenía levantada desde hace rato. Es una acotación. Me refiero es que si en la fotografía judicial clásica es importante para la investigación en accidentes de tránsito, hay que tener en cuenta que la tecnología ha avanzado y no nos podemos quedar con unos conceptos antiguos. Y la otra situación es que mucho el aporte técnico-científico en la investigación de accidentes de tránsito ahora está más enfocado a los objetos, elementos de vuelo no tripulados. Pensaría yo que es muy importante redefinir la fotografía judicial para investigar accidentes de tránsito, porque lo que se ha tenido en cuenta siempre es una visión horizontal y no vertical como se está haciendo ahora al CENIT desde los drones. Era simplemente ese es el aporte. Como el tema de hoy es fotografía judicial, yo pensaría que todos los conceptos de fotografía judicial para investigación en accidentes de tránsito deberían repensarse, porque todo ha avanzado y pensaría yo que lo que tiene que ver con fotogrametría y lo que tiene que ver con esas investigaciones científicas, ahora desde estos elementos no tripulados, como son los drones, son una herramienta fundamental y estos equipos están haciendo fotografía judicial, deberían repensar los conceptos. Sí, se le fue el sonido. Bueno, tenemos también a
Martín Fernández, tiene la mano levantada. Vamos a darle paso al audio, a ver si tiene una pregunta. Martín. Hola, buenas tardes. Bueno, principalmente agradecer al maestro Fernando Ferro que me hizo llegar la invitación. Y bueno, después de tan magna explicación no me podían haber quedado dudas. Simplemente para aclarar que hay un señor, creo Fabricio, hablaba de tracker. Tracker, valga la aclaración, no intento hacer ninguna eliminación ni nada. Es un programa que cumple una función similar, muy similar a la de Photomodeler, de origen libre. Que se usa para física del movimiento en videos y también hace resolución de lentes focales, corrección y bueno, y también larga los datos a una planilla de Excel, se pueden volcar y hacer los cálculos pertinentes para la parte de ingeniería. Nada más hacer esa aclaración y bueno, muchas gracias y excelente la serie. Recién vi esta, pero me gusta mucho y hace muy bien que gente como ustedes ponga esto al alcance de todos. Gracias. Gracias por la aclaración. Yo no había entendido bien la pregunta. Muy bueno tu aporte. Ok, muchas gracias a Martín también por la intervención. No hay más preguntas por acá. No sé si va a decir algo más, Edwin. Estaba mirando, era como usted se alcanzó a desconectar un poco, estaba mirando lo de algunas preguntas durante el momento en que usted se desconectó. Sí, cuando se me desconectó se me borró el chat. O sea, quedó grabado en la plataforma ahorita que descargue. Bueno, no, está, a ver, esa distancia. Fernando Díaz dice si esa distancia es concordante con el cuadro por segundo de captura. No lo entiendo, no sé si pueda Fernando Díaz hablar. Si puede aclararme mejor la pregunta. Bueno, venga, le damos audio a Fernando Díaz. No, ya se desconectó. Ah. No le gustó y se fue. No creo. No creo. El licenciado Jaime Sí, Valencia, el amigo de México, un saludo para él. Dice, en mi experiencia de un video se toma un punto de referencia captando por el lente del video y posteriormente realizar una inspección en el lugar para toma de medidas. ¿Lo confirma o será una pregunta el señor Jaime Valencia? Si me puede aclarar un poco más, no termino de entender. Vamos a llamar a Jaime a ver si está por ahí. Ahí se encuentra. Licenciado Jaime Valencia. Licenciado, tiene audio pero no contesta. Acá veo que preguntan dónde está el PDF. Yo no sé dónde lo van a publicar. Yo voy a ver de agregarlo en algún lado si ustedes no lo hacen o ustedes lo van a informar, no sé. Fernando, lo puedes colocar en el chat para todos. Ah, mejor. Sí. Sí, para que lo descarguen excelente. Antes de la ponencia. A ver. Sí, y para el amigo que también sí preguntaba sobre el uso del software del tracker, en la ponencia número 3, el webinar 3, yo hablé sobre la comparación de la precisión de los métodos utilizados para estimar el coeficiente de fricción, donde se utilizó un smartphone, se utilizó simultáneamente con un acelerómetro, el Vericom, que es uno de las herramientas más utilizadas para este tipo de obtención de datos, especialmente para estimar velocidades, aceleraciones, coeficientes de fricción a nivel internacional y más en Estados Unidos se utiliza mucho. Se compara también con el software del tracker, simultáneamente haciendo la grabación, como nos explicaba Fernando, precisamente de manera perpendicular a la circulación del vehículo, ¿sí? Y se habló sobre que existe alguna variabilidad aplicando uno de los estudios de estadística de la NOVA, ¿sí? Pero en regresión lineal no. Así que se amerita realizar más cálculos, pero es un software que se utiliza mucho en la parte de las universidades, es un software libre, donde sí desde la parte de regresión lineal y
el tema de la precisión, el software nos daba o no había diferencia significativa estadísticamente hablando con respecto al celular, la aceleración obtenida con el celular y la aceleración obtenida con el Vericom. Entonces, solamente en la varianza, en el análisis de la varianza sí hubo bastante incertidumbre, por decirlo así, ¿no? No sé si ya tienen ahí a disposición un enlace que mandé, ¿eh? Sí, ahí llegó para todos. Prueben después si funciona, creo que ya está porque abrí el permiso para uso compartido. Deberían poder descargarlo todos. Sí, ahí llegó para todos. Bien. Personas que ya lo descargó. Perfecto. Las preguntas que estaba leyendo Edwin, ya yo las había alcanzado a leer antes. Como las íbamos diciendo durante la charla, yo pensé que había otras nuevas. No, ya como que no. No. Entonces no sé si de pronto, si tienes algo para aportar. No, solo recomendarles que en el canal de YouTube estoy agregando unos videos del amigo David La Santa, uno de los primeros que entró hoy a esta reunión. Y Blender, yo lo estoy viendo como un programa muy bueno para hacer 3D a partir de esto o de cualquier otra técnica. Y como programa gratuito me parece muy interesante para hacer animaciones de accidentes de tránsito. Así que los invito a que vean esos videos que son muy, muy piolas. Regálenos por favor ahí también en el chat del canal. Para que sí. Estaba aquí en la lámina. No sé si les va a aparecer a ustedes visible. Es youtube.com/Fernando Ferro. Está en la última página de mi presentación. Sí, ok. Todos los últimos 3 videos son de esa serie de Blender. Edwin, bueno, listo, Sí. Fernando, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad. Espero que repitamos esto que fue muy, muy interesante, ¿eh? Claro, Gracias, sí, Manu. los proyectos. Muy amable por sus enseñanzas y sí vamos a organizar algo mejor con Formatec sobre estos temas tan importantes. Este es el cuarto webinar que siempre estamos hablando de la fijación del procesamiento en lugar de los hechos, los métodos de fijación. Para el día martes 21 de abril a las 10 de la mañana se tiene pensado por medio de Geosystem Ingeniería y Trimble Forensics hacer un foro sobre los métodos y técnicas con tecnologías a la vanguardia, donde hay unos comparativos de escáner, estación total, 9 puntos con dron, sortomosaico, esos estudios que se han realizado, qué es lo mejor para un perito, para la policía judicial en el lugar de los hechos o la policía judicial que procesa el lugar de los hechos a nivel nacional, qué herramientas son aconsejables, es bueno tenerlas todas o con qué podemos trabajar, el tema adquisitivo igual forma, por eso el método de medición del coeficiente de fricción con esos métodos que nosotros no podemos, no siempre podemos tener el valor para adquirir un acelerómetro de precisión de $5,000 que puede llegar con impuestos mayores, pero tenemos otras herramientas que nos permiten hacerlo de bajo costo y que además nos dan la precisión que se requiere para el trabajo de pericial. Entonces, eso se hará próximamente con ingeniería. Vamos a nosotros a llevar esa información en nuestras redes sociales también, que ustedes pueden observar para Formatec, CIF, que es el Centro de Investigación y Formación de Tránsito y Transporte, del cual soy director. Y muchas gracias a todos por participar. Nos gusta llevar a cabo estos temas porque son tan importantes para el manejo del lugar de los hechos, porque eso es lo que va a repercutir en la reconstrucción de un accidente de tránsito y en la toma de decisiones que tendrá que realizar la autoridad judicial. ¿Cómo me informo de cuándo es ese evento que has mencionado? Lo vamos a publicar ahora en las redes. Ya le comento, nuevamente le repito, está... perdón que me perdió aquí la información.
En nuestras redes sociales, en la página de CIF, en Facebook, va a estar también ahí el layer para que ustedes lo puedan observar. Se llevará a cabo, ahí va a estar el enlace de inscripción. Lo organiza el ingeniero Edgar Mendoza, el gerente de proyectos de Geosistema Ingeniería, y va a participar el ingeniero Eusebio Campos, líder en topografía forense de la Fiscalía General de la Nación, el intendente Guillermo Mendieta, reconstructor de accidentes de tránsito de la Policía Nacional, el ingeniero Fabián Pinilla, que ustedes ya lo escucharon en el webinar número 3, quien es el que trabaja en Trimble Forense, el líder de Trimble Forense para Latinoamérica, y pues quien les habla para compartir también nuestras experiencias en el uso de esta tecnología con 9 puntos y fotogrametría para recrear el lugar de los hechos. Recuerden que es importante tener precisión, la mejor herramienta, la mejor disponibilidad y profesionalismo para manejar el lugar de los hechos, pero asimismo para hacer la reconstrucción aplicando los métodos o métodos de investigación científica y los modelos físicos que nos permitan determinar cómo y por qué se presentó el accidente de tránsito y además si era evitable. Eso es importante porque nada hacemos con hacer un buen procesamiento del lugar de los hechos y el perito reconstruye el lugar de los hechos y hace su teoría de la cinemática de la colisión de manera subjetiva. Entonces, esa es la invitación para ustedes. Muchas gracias a todos, muchas gracias Formatec, a Rafael Enrique Mendoza, a los ponentes, Eduardo Bautista, el amigo de España, quien nos acompañó, Miguel, y bueno, y a todos ustedes de Argentina, Bolivia, México, Ecuador también estuvo presente. Disculpe si no podemos mencionar a todos, no los nombro a todos. Tenemos en este momento, todavía se aguantaron nuestras clases hasta 119 participantes. No sé si tengan más dudas que podamos compartir. Habíamos dicho que hasta las 5:30, pero si tienen algo más que preguntar, con mucho gusto estamos a la expectativa o podemos ya como irnos a tomar. Por aquí ya es hora de ir a cenar, pero acá veo una pregunta de qué programa uso. Yo uso 3D Studio Max, pero recomiendo Blender, sin dudarlo. 3D Studio Max, la curva de aprendizaje es muy complicada. Yo me he perdido el pelo en eso y ya sigo con él, pero no lo recomiendo comparado con el Blender, que es mucho más fácil de usar. Y además es gratis. Es lo importante, ¿no? Cuidado, Photomodeler no es gratis, pero tiene un plan de uso que es muy interesante, por el cual uno puede hacerse de una licencia temporal por muy bajo costo. Yo no estoy en el tema ventas, pero sé que existe eso. Y entonces uno sale del paso, resuelve el problema y usa el mejor software que para mí hay hoy por hoy en el mercado. Estoy hablando de menos de $50. Wow. Sí, sí, algunos, digamos, yo les presenté al principio Farozone, que es una herramienta que pues me ha ayudado mucho en estos temas del procesamiento de la información. Yo utilizo Estación Total y obviamente incorporo el ortomosaico y el mismo software me permite que a la nube puntos que se obtiene con la Estación Total, a mayor cantidad de información, mayor precisión vamos a tener con la Estación Total. Si lo hacen con cinta métrica deberían hacerlo lo mismo, pero si estamos en curva y contracurva, pues deben ustedes tomar esas curvas sin saber que tengan un solo radio, porque pueden ser curvas espiraladas, pues tienen que hacer muchas mediciones y utilizar el teorema del coseno para poder obtener esos radios de curva posteriormente para recrear la geometría de la vía. Sin embargo, el software me permite a esos puntos obtenidos con Estación Total poder que la imagen, el ortomosaico, se acomode a esas líneas base que voy a utilizar en tercera dimensión, porque voy a tener una pendiente con una curva que también tiene un peralte, ¿sí? O sencillamente, depende del software, si es un software avanzado o si es un software estándar, si es avanzado va a tener 9 puntos, pues podemos trabajar con los 3 elementos, que ustedes también en YouTube, en el canal de YouTube de CIF, pueden encontrar un video o 2 videos prácticamente que dicen, uno donde estamos recreando
el uso de la estación total, uso de escáner topográfico, las 9 puntos del dron que se tomó con un Phantom 4, ¿sí? El ortomosaico, todo se incorpora y dentro de ese se hizo una reconstrucción de un atropello y bueno, hubo los cálculos físicos a partir del punto de impacto hasta la posición final utilizando el modelo de Seattle y también el modelo de Happer, ¿no? Para esos casos, teniendo dos modelos, podemos estimar la velocidad de proyección del vehículo y a partir de esa velocidad, pues, en qué posición se encontraba el peatón al momento de ser percibido. También se hizo otro donde utilicé un dron, un Mavic Mini, que por eso hablaba Miguel, que con cualquier cámara ustedes pueden tomar unas fotografías y crear un modelo en 3D, ¿sí? Claro, cuando yo voy a hacer un procesamiento de datos para de imágenes, para obtener un ortomosaico en una 9 puntos, se requiere que pues las fotografías con los drones tengan posicionamiento GPS, ¿no? Entonces, si no tienen eso, no se puede hacer ese ortomosaico, esas 9 puntos, no se pueden hacer esa StratLab o esa corrección que hacen en las diferentes plataformas. El Mavic Mini lo tiene, y el Mavic Mini es una aeronave que simplemente pesa 249 gramos, así que es fácil de que ustedes lo puedan utilizar en las zonas urbanas, que lo importante y lo que decía el amigo Fernando es la altura en la que se va a tomar esa fotografía. Si la altura, por ejemplo, yo lo he hecho a 16 metros, 20 metros, vamos a tener una buena calidad de la imagen y una buena calidad en la toma de las medidas que necesitamos para procesar el lugar de los hechos. Claro, hay otras zonas que nos toca usarlo a 50 metros. Si yo utilizo el Mavic Mini no tiene su aplicación de cómo decirle que me haga un mapeo automático, ¿sí? De forma autónoma, donde vaya a ser una malla, este recorrido de esta área, no, eso tengo que hacerlo de manera manual, ¿sí? Pero tengo que trabajar, como lo explicó Miguel, haciendo esa fotografía con un solape, teniendo en cuenta que la segunda imagen tenga al menos el 70 o el 80% de la imagen anterior, tanto en horizontal como en vertical, tanto en X como en Y, ¿no? Si hablamos en un plano en 2 dimensiones. Entonces, en YouTube también pueden encontrar ese video, es un resumen, un comparativo que se hizo. No siendo más, muchas gracias nuevamente para todos. Ahí llegaron unos mensajes. Panamá, sí se me olvidó nombrar a Panamá. Yo respondí, perdona, a los programas que mencioné, los escribí ahí directamente para evitar problemas de comprensión, digamos. Ok, excelente, excelente. Ahí en el chat los agregué. Vale, muchas gracias, mano. Usted ha sido una ponencia muy buena. Igual también la fotografía judicial, como lo explicó el amigo Eduardo Bautista, y la ponencia de Miguel. Un abrazo también allá a los amigos de Montevideo. Con deformación y coeficientes de restitución, creo que eso ya lo... bueno, volví a preguntar el señor Juan Esparza. Con deformación y coeficientes de restitución. El tema es que usted puede crear un modelo en 3D, obtenemos esas 9 puntos y a partir de esas 9 puntos yo puedo hacer las medidas las medidas de la deformación presentada con respecto a un modelo en las condiciones normales. Depende del software que utilice, puede hacerlo, porque generalmente se hace manual en el lugar, ojalá el lugar de los hechos antes de ser manipulado y llevado al patio. Pero si no, toca en el parqueadero por cada perito. Bueno. Señor. Ya se nos va a acabar el tiempo porque va a empezar el programa técnico. Sí. Quedan 10 minutos. Bueno, entonces, los dejo a todos otra vez, muy agradecido con ustedes. Muchas gracias, Fernando. Interesantísima su ponencia y todas las personas interesadas en continuar. Entonces, precisamente eso les quería comentar. Hay unas personas que ya han estado interesadas, han participado en todos los 4 eventos. Vamos a hacer un nuevo evento tipo cierre como manera de curso con Edwin. Ya estamos organizando para esas personas que han estado en los 4 eventos y que han adquirido su certificación, puedan ingresar a él y podemos complementar un poco más. Aquí quedaron un montón de dudas en todos en los webinars, incluso en este, que también se querían aclarar, pero por cuestiones de tiempo, pues no se ha podido.
Sin embargo, en el evento se van a... Entonces, la idea es que de pronto si Edwin me complementa ahí con el evento que vamos a hacer de 10 horas para complementar. Sí, sí, sí. Sí, señor. Hay que hacerlo, hay que lanzar también, obviamente, informarles a las personas cómo va a ser, cuándo se va a desarrollar y ese resumen que vamos a hacer de todos estos temas. Claro, para dejar como saneadas esas dudas que han quedado. Por lo menos me estuvieron preguntando internamente sobre la fotografía, el uso de la guía y demás. Por cuestiones de tiempo no hay cómo hacerlo, pero en ese evento eso se hace acá en Colombia, en otras ciudades que también participaron para que puedan ampliar un poco más el conocimiento ahí. Y en respaldo a perdón, vamos a continuar trabajando. Muchísimas gracias de parte del Centro de Capacitación e Información Técnica Formatec, de parte del Centro de Investigación e Información en Tránsito y Transporte, CIF, y los esperamos en unos nuevos eventos. Bendiciones para todos.